Es el 30 de septiembre de 1938. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, firma un tratado de paz con Hitler de Alemania en un intento de asegurar la estabilidad. Regresa a Inglaterra frente a la multitud que llenaba el aeropuerto, ante los ciudadanos británicos que aclamaban y daban la bienvenida a su primer ministro. Él sostiene el tratado de paz en su mano, lo exhibe y exclama con fervor: esto es la paz para nuestro tiempo, la paz para nuestro tiempo. Esto es la paz para nuestro tiempo, paz para nuestro tiempo. Verdaderamente, esto es la paz para nuestro tiempo. La gente estaba eufórica, pero aquella proclamación tan llena de confianza se vio ahogada y relegada a ser solo la voz de un necio, cuando Hitler, en menos de un año, desató la Segunda Guerra Mundial, sumiendo al mundo en un conflicto catastrófico. Amigos, piensen en la cantidad de información que tendría el primer ministro de Inglaterra. ¿No creen que habría escuchado todo tipo de informes de sus asesores? Él firmó el tratado basándose en esas predicciones, pero más tarde se percató de que no sirvió para absolutamente nada. Todas las predicciones y expectativas se desmoronaron por completo. Así es la naturaleza del ser humano. Cuando estaba estudiando en Estados Unidos, un verano, al terminar el semestre y después de haber tenido la cabeza tan cargada de información por tanto estudio, quise dejar todo eso de lado y hacer un viaje en coche con mis hijos durante una semana. Mi deseo era ir a un parque nacional y disfrutar de la acampada. Les di una tarea a mis hijos, que en ese entonces estaban en primaria y preescolar. Les dije: niños, esta vez iremos al Parque Nacional Yosemite. Es un lugar de naturaleza salvaje. Hay animales, quizás hasta osos. Y no solo eso, acamparemos, ya sea en una cabaña rústica o en una tienda de campaña, y tendremos que vivir allí. ¿No les parece eso una aventura emocionante y fantástica? Pero les dejaré una tarea. En el Parque Nacional Yosemite, investiguen las cosas que les gustaría hacer, los árboles y los animales que hay allí. Investiguen estas características, escriban todo en un papel de dibujo grande como este, y luego hagan una presentación a mamá y papá. Los niños se emocionaron mucho con la idea del viaje y creo que sacaron libros de la biblioteca. Tomaron libros ilustrados, álbumes de fotos e investigaron cómo era Yosemite, qué animales vivían allí y qué tipo de acampada podíamos hacer. Los niños organizaron toda la información, con sus crayones, dibujando y escribiendo en la cartulina, hicieron su propia investigación, la pegaron en la pared de su cuarto y estaban muy orgullosos, diciendo: miren lo que logramos hacer. Finalmente llegó la víspera del tan esperado viaje. Ya era tarde en la noche, solo necesitábamos dormir y a la mañana siguiente, con el motor rugiendo, partiríamos en coche. Imaginen la ilusión de los niños, y la nuestra también, al ir a dormir. Pero de repente, en ese momento, el teléfono sonó. Ring. Era un pastor ya anciano al que conocíamos desde hace tiempo. Sin más, me dijo que fuera a su casa. Pastor, ya son más de las 9 y mañana nos vamos de vacaciones. Ahora mismo todos deberíamos estar durmiendo. Regresamos el sábado. ¿Podríamos, por favor, vernos cuando hayamos vuelto? Ven rápido, insistió. Ven rápido, ven rápido. Así que no tuve más remedio. Ay, qué cansancio. Y mañana tengo que viajar. ¿Por qué me llama a esta hora? De todos modos, fui. Así que fui a su casa y tras charlar un buen rato, se hicieron casi las 11, ya muy entrada la madrugada. Estaba agotado, rendido de cansancio, y creo que mientras conducía de vuelta me quedé dormido al volante por un instante. Era un cruce grande. Yo estaba seguro de que el semáforo estaba en verde, pero después me di cuenta de que estaba en rojo. Sí, conduje somnoliento, tan agotado que crucé el semáforo en rojo. Un coche, ocupado por una pareja que creyó ver su semáforo en verde y arrancó con impulso desde el otro lado, impactó violentamente el costado de mi vehículo con un fuerte ¡bam! Me embistieron. Fue un accidente grave. Los autos quedaron deshechos, el capó se abrió por completo y el humo comenzó a salir a borbotones. Mi coche quedó completamente siniestrado ese día. Como el impacto fue en el lateral, si el coche se hubiera doblado y golpeado en esta zona, todo este lado se habría desprendido por completo. Sin embargo, gracias al airbag de cortina que se desplegó justo ahí, apenas pude salvarme. Aún hoy, más de 20 años después, cuando estoy cansado, este lado se tensa y me provoca un dolor muscular. De todos modos, ese accidente ocurrió en medio de tanto cansancio, justo cuando, a la mañana siguiente, íbamos a ir al Parque Nacional Yosemite, el lugar con el que mis hijos soñaban
para el que se habían preparado e incluso habían hecho una investigación detallada. Por culpa de este accidente, absolutamente todo se fue al traste. Los niños estaban sumamente decepcionados y tristes, pero como su papá estaba tan herido, no podían decir nada. Ambos sufríamos en silencio, y yo por mi parte sentía una vergüenza terrible frente a mis hijos, ¿no les parece? Fue en ese momento cuando pensé, es así como los planes que elaboramos, las predicciones que hacemos, pueden desvanecerse tan fútilmente convirtiéndose en nada. Me puso a reflexionar una vez más, ¿qué hay de ustedes? Ustedes probablemente han tenido experiencias semejantes. Cualquier plan personal, familiar o laboral en el que uno dice, haré esto y esto. Lo afirmamos con toda seguridad, pero de repente aparece un imprevisto que derrumba todo por completo, haciendo que todos nuestros planes y predicciones se esfumen en la nada. ¿Acaso no han experimentado algo así en sus vidas? Ahora bien, así somos nosotros, los humanos. Pero, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Acaso Dios experimenta esas cosas? No, no es así. Ahora, por favor, leamos juntos el pasaje de 2 Pedro 3:8, ¿de acuerdo? Amados, para el Señor un día son 1000 años. Amén. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué significa esto? Que Dios no es alguien que esté limitado ni atrapado en la jaula, en las barreras del tiempo. Dado que el propio Dios creó el tiempo, Él es un Dios que lo trasciende y se mueve con total libertad a través de Él. Por eso, a diferencia de nosotros, que no podemos ver ni un paso adelante, para Dios no existen eventos inesperados ni imprevistos. Nada puede detener o frustrar la voluntad, el plan o el pensamiento de Dios. Por eso decimos que Dios es un ser que tiene todo el conocimiento y todo el poder. Omnisciente, lo sabe todo. Omnipotente, puede hacer cualquier cosa, absolutamente todo. Ese es el significado. En consecuencia, para Dios, la noción misma de imposible simplemente no tiene cabida. El pasaje que leímos hoy es un claro ejemplo de ello. Dios creó toda la creación y colocó a Adán y Eva, los primeros seres humanos, en ese jardín del Edén, que era un lugar perfecto y rebosante de abundancia. Vivan aquí, disfruten, sean felices y prosperen. Tengamos comunión, vivan aquí para siempre, por toda la eternidad. Pero la serpiente, Satanás el diablo, los tentó, serán como Dios si comen de este fruto prohibido. Dios les advirtió claramente que morirían si comían de él, pero cayeron en la tentación y lo comieron. Fue rebelión contra Dios. Como resultado del pecado, la culpa y el miedo los invadieron. Sintieron la vergüenza de su desnudez y se hicieron taparrabos con hojas de higuera para cubrirse. Y se escondieron, pero Dios fue en su búsqueda, buscando su paradero. Dios, omnisciente y omnipotente, todo lo sabe, qué hicieron y dónde están. Pero les pregunta, ¿dónde estáis vosotros? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿No es así como Él pregunta? El significado es el de un juez que interroga y exige respuestas de un criminal. ¿Por qué se atreven a cometer tal acto? Dios ya lo ha averiguado y discernido todo. Él sentencia y maldice a la serpiente, también a Eva, y también declara la sentencia para Adán. Como resultado, el ser humano perdió la vida eterna y conoció la muerte. Además, quedaron bajo una eterna maldición y un juicio sin fin. Pero en esta situación tan desesperada y eterna de oscuridad, sin embargo, en ese momento de extrema oscuridad, al borde de la vida y la muerte, Dios les entregó una palabra profética muy especial. Leamos juntos el versículo 15. Demos comienzo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. El descendiente de la mujer herirá tu cabeza. En otras palabras, en el futuro, el descendiente de la mujer, el Mesías, vendrá a esta tierra y aplastará la cabeza de la serpiente. Esta es una expresión idiomática propia de la sociedad antigua. Cuando había una guerra, cuando había una batalla, significaba someter por completo al enemigo y destruirlo totalmente. Eso es lo que significa. Esto significa que el Mesías vendrá y Él someterá, aplastará y aniquilará por completo el poder y la autoridad de Satanás con una victoria total. La serpiente herirá el talón del Mesías. Pero literalmente eso no es gran cosa, eso es. Dios prometió que el Mesías pisotearía a Satanás y triunfante salvaría a la humanidad, la cual había caído bajo una maldición y un juicio eternos.
Fue la asombrosa palabra de profecía que nos dio. Este es el bendito mensaje, la primera buena noticia para nuestra salvación, la palabra del Evangelio que Dios nos otorgó inicialmente para nuestra redención. Al ser la primera, a este pasaje de Génesis 3:15 se le llama el primer Evangelio, el protoevangelio. Es por eso que se le denomina el Evangelio primitivo. Sin embargo, permítanme decirles que aquí se esconde un problema de una seriedad aún mayor. El problema de la herencia del pecado. La herencia del pecado. Tengo un amigo que es pastor. Este amigo tiene el rostro muy alargado y afilado. Es bastante delgado y alargado. Es muy bien parecido, pero con el rostro muy afilado. Pues bien, esto le ocurrió a este pastor cuando era pastor de jóvenes. Empezó a salir con la hija del pastor principal de la iglesia donde él mismo servía. Claramente, eso fue algo extremadamente arriesgado y peligroso, una acción muy imprudente. Y la noticia, previsiblemente, llegó al pastor principal. Ustedes, el 99% de los padres, aborrecen a los novios de sus hijas. Y yo no fui la excepción. Cuando me enteré lo de mi yerno, al principio, cuando me enteré de la noticia, no me agradó para nada. Solo ese 1% de suegros con un carácter realmente excepcional son los que le dan la bienvenida y lo ven con buenos ojos. Yo también soy un ser humano común, y a ese pastor principal la situación tampoco le hacía ninguna gracia. Pero entonces le llegó el rumor de que el insolente pastor de jóvenes de su iglesia, quien estaba saliendo con su hija, ese atrevido pastor de jóvenes, resulta que su ancestro era Toegye Yi Huang, descendiente de Toegye Yi Huang. Al principio pensó, ¿será verdad? Pero un día, al ver un billete de 1000 wones, se fijó en que Yi Huang tenía el rostro afilado y alargado. Vaya, venía de una familia ilustre de la dinastía Joseon. Y ¿no es cierto que, fascinado, le dio su visto bueno? Así fue como contrajeron matrimonio. Ahora son una pareja de tortolitos completamente feliz y les está yendo de maravilla. El ADN de sus ancestros lo heredan sus descendientes en Joseon. Y en el año 2025, ¿cuán grande es esta brecha? Sin embargo, él había heredado ese ADN. Amigos, el pecado original de Adán y Eva provocó que todos sus descendientes heredáramos esa naturaleza pecaminosa. Este pecado, a diferencia de nuestro ADN, es algo increíblemente persistente, obsesivo y de lo que nos resulta imposible desprendernos, afectándonos profundamente en nuestro ser. Por eso, todo ser humano es pecador, lo admita o no. Entonces, si una pareja humana, un hombre y una mujer pecadores, se unen y tienen un hijo, ¿es pecador o no lo es? Por supuesto que lo es. ¿Cómo podría un pecador ser el Redentor, el Salvador que carga con todos los pecados de la humanidad y se convierte en el Mesías para borrarlos por completo? Así que este se convirtió en el gran dilema que tenía Dios. Pero queridos hermanos, Dios es omnipotente y tiene una solución. ¿Y cuál es esa solución? Es ni más ni menos que el nacimiento virginal. Aunque José y María ya estaban casados, para ese entonces María ya estaba embarazada. Pero no fue por una infidelidad ni por otro hombre. Fue el poder creativo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos creó, el que descendió sobre María y la hizo concebir. Es decir, María no fue quien concibió por medios humanos, sino que fue elegida para una misión divina. Ella simplemente fue un valioso canal para concebir y dar a luz a Jesús. Por eso, el niño que nació a través de este proceso, concebido por el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios, el Mesías Jesucristo, libre de toda naturaleza pecaminosa. Aleluya. Amados, la Navidad está por llegar. Es jueves, así fue como nuestro Jesús vino al mundo. Increíble. Y Dios cumplió justo lo profetizado en el protoevangelio. El diablo incitó a los judíos, mátenlo, mátenlo. Y finalmente crucificaron y mataron a Jesús. Así hirieron su talón. Sin embargo, Jesús, al tercer día de su muerte, resucitó de entre los muertos. Y de esta forma, a Satanás, el diablo, quien reinaba con la potestad del pecado y la muerte, a ese mismo diablo que manipulaba a la humanidad con la autoridad del pecado y la muerte, Jesús, quien venció a la muerte, el Jesús resucitado, lo derrotó y aplastó la cabeza del diablo con su victoria. Lo aplastó, lo pisoteó, obteniendo la victoria. Aleluya. Por eso, hermanos,
Dios cumplió de esta manera al 100% y perfectamente el protoevangelio que había profetizado hace tanto tiempo. Así es Dios, hermanos. Anteriormente, a través del primer ministro británico Neville Chamberlain, el episodio de mi familia y sus propias experiencias, consideramos cómo los planes, pensamientos y voluntades de las personas pueden ser fácilmente desbaratados o desvanecerse en la nada por cualquier imprevisto. Sin embargo, el plan de Dios, su voluntad, su pensamiento y sus profecías, nada puede detenerlos. Piénsenlo, hermanos. ¿Cuándo sucedió? ¿Acaso a partir de ahora? ¿Cuántos años atrás tenemos que remontarnos para llegar a cuando Dios creó toda la creación? No lo sabemos. ¿Y cuántos años han transcurrido desde aquel pecado de Adán y Eva? Simplemente no lo sabemos. No sabemos si fue hace miles o incluso decenas de miles de años. La Biblia no nos lo dice con exactitud, pues eso no es lo más importante. Se pecó y por ello surgió la necesidad de la salvación. Por eso Dios nos otorgó el protoevangelio. El mensaje central es la venida del Mesías, por lo cual muchos detalles adicionales no son explicados. ¿Por qué haría eso? Si esta Biblia explicara cada detalle de cada historia, se convertiría en un libro inmanejable. No terminaríamos de leerla aunque viviéramos muchísimos años. Sí, cubriría los cielos, los cubriría. Solo se dejó el registro importante de la historia de la redención, por eso no sabemos cuándo fue. Pero en ese largo curso no pasaron miles, quizás decenas de miles de años. En el transcurso de esa larga historia, desde el momento en que Dios profetizó el protoevangelio hasta la llegada de Jesús, ¿no creen que transcurrieron innumerables acontecimientos históricos, surgieron un sinfín de imprevistos como motas de polvo y ocurrieron muchísimas cosas? Además, ¿cuánto se esforzó Satanás, el diablo, para impedir el cumplimiento del protoevangelio, la venida del Mesías y la obra de la cruz de Jesús para lograr la redención? Por ejemplo, ¿acaso no es Abraham el padre de la fe? Abraham bajó a Egipto, se llevó a su esposa, pero su esposa Sara, debido a su belleza, no le fue arrebatada por el faraón, rey de Egipto. Si hubiera sido tomada por el faraón y se hubiera convertido en su concubina, entonces Jesús no podría haber venido a través de la casa de fe de Abraham. No, la esposa que Dios había designado debía dar a luz, pero si se convertía en la esposa de otro en Egipto, ¿qué habría pasado? No habría sido posible. Hermanos, si Dios no hubiera intervenido a través del sabio consejo de Rebeca en el momento en que Esaú, el primogénito de Isaac, intentó acabar con la vida de Jacob, en ese caso, Jacob simplemente no habría existido. Su propio hermano mayor lo habría asesinado sin piedad. Y Jesús, quien debía venir por la fe de Abraham, Isaac y Jacob, no habría podido venir. Si los hijos de Jacob hubieran masacrado a los habitantes de Siquem y Dios no hubiese impedido que las naciones vecinas aniquilaran a la familia de Jacob, si Dios no hubiera enviado a José a Egipto con antelación para salvaguardar a la familia de Jacob de los 7 años de hambruna severa, sí. David es una figura clave en el linaje del que vendría Jesús. Si Dios no hubiera salvado a David de las manos del rey Saúl, o si no hubiera protegido a los judíos exiliados en Babilonia tras la caída de la nación. Hay incontables sí. Hermanos, si tan solo una de estas eventualidades en el largo transcurso de la historia, desde los tiempos del protoevangelio hasta la venida de Jesús, hubiera desviado el plan divino, nuestra salvación se habría desvanecido por completo. Los villancicos que cantamos en Navidad tampoco existirían. Pero en cada uno de esos momentos cruciales, Dios obró infaliblemente según su inmenso poder y su perfecta sabiduría. Así, el protoevangelio pudo cumplirse perfectamente, a pesar de la interferencia de Satanás y muchos imprevistos. Por eso, al celebrar la Navidad, nuestros corazones se llenan de gozo. El Señor ha llegado, que sea plenamente recibido en nuestros corazones. Así como nuestro coro cantó hoy, podemos cantar con alegría, regocijarnos en la Navidad y en el nacimiento de Jesucristo, quien vino a esta tierra cumpliendo la profecía del protoevangelio y así dar toda la gloria a Dios. Aleluya, hermanos, la promesa de enviar al Mesías, Jesucristo, al mundo. Esta profecía es, sin duda, la más grandiosa. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús es la única y verdadera esperanza para toda la humanidad. Miren, no importa la cantidad de dinero o habilidad que se posea.
Aunque la mayoría de sus planes se hayan cumplido y aunque posea gran poder y autoridad, ¿de qué le sirve todo eso? ¿De qué nos vale todo eso si no podemos nosotros mismos, por nuestra cuenta, resolver el pecado, la maldición y el juicio eterno? ¿Qué sentido tiene? Es como un paciente de cáncer que, durante su corta estancia en la tierra, prefiere ignorar ese tumor que no deja de crecer descontroladamente dentro de su cuerpo para ocuparse de asuntos urgentes sin someterse a la cirugía que necesita. Es exactamente lo mismo. Hermanos, como ya les he mencionado en ocasiones anteriores, ¿conocen al cerdo? El cerdo. El cerdo tiene la característica de un cuello inclinado hacia abajo. Tiene el cuello naturalmente inclinado hacia abajo. Por su estructura física, el cerdo no puede mirar al cielo. Es imposible. El cerdo solo tiene una visión terrenal. Por eso escarba, gruñendo en busca de alimento. Ese es el cerdo. Pero imaginen que un día el cerdo tropieza con una piedra, cae de espaldas y queda panza arriba. Su hocico apunta al cielo. En ese instante el cerdo puede verlo. Y un nuevo mundo se abre. Piensa, ¿qué mundo? Hermanos, el ser humano, todos vivíamos atados a una visión terrenal, creyendo que esta tierra lo es todo. No saben que por su pecado están bajo maldición y juicio eternos. Pero si, por la gracia del Señor, llegamos a conocer a Jesús, solo entonces podremos levantar la vista al cielo y contemplar el reino de los cielos. Es cuando empezamos a mirar a Dios. Aleluya. Por lo tanto, por favor, crean firmemente que Jesús es la única y verdadera esperanza para todo el mundo. Este hecho, Mateo 4:16, nos lo menciona citando la profecía que el profeta Isaías pronunció hace ya mucho tiempo atrás. Leámoslo juntos, empecemos. El pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz, y a los que moraban en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén, así es. Por muy bien que comamos y vivamos una vida sin salvación, sin Jesús, que es nuestra única esperanza, es como un pueblo que mora en la oscuridad, sentado en la tierra y la sombra de la muerte. Sin embargo, Jesucristo, que es la única esperanza del mundo, vino y se convirtió en una inmensa luz para nosotros. Se convirtió en la luz que nos lleva al cielo, la luz para encontrar a Dios. Crean que todo el que en Él cree no perecerá, sino que tendrá vida eterna. ¿Acaso esta profecía acerca de que Jesús vendría no es la más grandiosa, como ya lo había mencionado? La historia del primer ministro británico Neville Chamberlain, la historia de mi familia y también sus historias, bueno, de una u otra forma. ¿Verdad que les conté cómo los planes de la vida se desbaratan y se arruinan completamente? Todas estas cosas, esta es nuestra vida, somos tan frágiles. Sin embargo, Dios trasciende todo esto y al final cumplió todo lo que había prometido hace mucho tiempo en el protoevangelio. Él es un Dios realmente poderoso, un Dios asombroso. Amados, en ese sentido, la Navidad que está a solo días, no es, como la gente del mundo cree, un día protagonizado por esas parejas enamoradas que tienen citas dulces de ninguna manera. Tampoco es un día protagonizado por las dulces canciones de villancicos navideños interpretados por artistas. No lo es, de ninguna manera, hermanos, el gordinflón. Y mucho menos es un día protagonizado por Santa Claus. La Navidad es el glorioso día en que la profecía del protoevangelio, dada a una humanidad sin esperanza por el pecado y la maldición, se cumplió perfectamente a través del Mesías, Jesucristo. Él vino a esta tierra como un bebé, a pesar del incesante fluir de la historia, innumerables imprevistos, eventos y obstáculos de Satanás. Esto es la verdadera esencia de la Navidad y por esta razón Jesucristo es el único y verdadero protagonista absoluto de la celebración navideña. Por eso, hoy, en vísperas de Navidad, tal como lo ha hecho nuestro coro, nosotros también debemos postrarnos ante Él con reverencia, cantarle alabanzas y conmemorar debidamente todas las maravillosas obras que Él ha realizado. Y así, Andrew Carnegie fue un hombre que amasó una fortuna inmensa con la industria del acero. Por eso su apodo era el Rey del Acero. De joven, este hombre era vendedor. No era nadie importante, solo alguien que para sobrevivir tenía que vender cada día, yendo de puerta en puerta, intentando cerrar ventas y vender sus productos. Si una persona de buen corazón le abría la puerta,
no tenía que preocuparse por la comida del día siguiente. Pero si no le abrían, se preguntaba cómo pagaría las facturas al día siguiente, cómo pagaría el alquiler, cómo sobreviviría. Esa era su preocupación. Pero un día, un anciano generoso y de buen corazón le abrió la puerta. Con este calor, pase y tómese al menos un vaso de agua. Así que entró en la casa. Mientras estaba sentado en la sala, algo le llamó poderosamente la atención: un cuadro. El cuadro mostraba un paisaje muy desolado y solitario, la arena de una playa donde no había ni siquiera una brizna de hierba, ni un grano de arena, ni un espejismo. Sobre la arena había una barca de remos muy vieja y humilde, como la que ven ahora. Estaba ahí varada, pero un barco debería estar flotando en el agua, ¿no es así? Estaba allí, varada, una imagen tan lamentable, tan antiestética. Pero en el cuadro, una inscripción reveladora se leía. Como pueden apreciar, estaba escrito: sin duda alguna, la marea alta, el momento propicio, siempre llegará. Sin duda, la marea alta llegará. Repitan: sin duda, la marea alta llegará. Carnegie, al contemplar esa pintura, quedó profundamente conmovido. Pensó: así es, tiene razón. Mi vida ahora mismo es como esa barca rudimentaria y varada en la arena. Aunque parezca una barca humilde y sin esperanzas, pero sin duda la marea alta llegará. Y así como ese barco podrá navegar hacia el vasto océano, yo también. Al llegar la marea alta, podré avanzar hacia el inmenso océano de la vida, hacia ese mar de infinitas posibilidades. Con ese sentir volvió a casa. La emoción era tanta que no pudo conciliar el sueño. Pasó la noche en vela. Al amanecer, corrió de vuelta a esa casa y le dijo: abuelo, abuelo, véndame ese cuadro. Y la adquirió. Y esa misma pintura, estuvo colgada de forma prominente en el centro de la oficina de Carnegie durante toda su vida. Sin duda, la marea alta llegará. Esa se convirtió en la convicción y el lema de vida que Carnegie adoptó. Ese fue su lema y así triunfó. Queridos hermanos, incluso un cuadro pintado por un hombre puede traer revelación y cambiar la vida de alguien. Entonces, ¿acaso no es nuestro Dios aquel que nos otorgó la magnífica profecía del protoevangelio y que, a lo largo del inexorable paso de incontables siglos, la llevó a cabal cumplimiento a través de la venida del Mesías Jesucristo? Si Él es nuestro Dios, entonces no nos ha entregado Él su palabra, ¿verdad? ¿No deberíamos creer en su palabra? ¿Y qué palabra nos ha dado? Yo estoy contigo, yo te guardo y te protegeré. Yo te protegeré porque tú eres mío. Nadie podrá arrebatarte de mis manos. Yo te proveeré con todo lo necesario. No temas en absoluto. Haré que todas las cosas, sin excepción, obren juntas para tu mayor bien. La victoria final te espera, está garantizada para ti. Así, a lo largo de toda la Biblia, Dios nos ha dado promesas de provisión, protección, compañía, que todo obrará para bien y de victoria final para nuestras vidas. Ha puesto un sinfín de promesas para nuestra vida, aquí, en esta Biblia. Por eso, aunque haya pasado un tiempo tan largo y prolongado, Él no se ha perdido. Si creemos y avanzamos con la palabra de la promesa de ese Dios, quien con su omnisciencia y omnipotencia cumple infaliblemente el protoevangelio a través de Jesucristo, entonces, hermanos, podremos ser audaces y valientes y sin falta experimentaremos en nuestras vidas la realización de la palabra de Dios, viendo cómo sus promesas se cumplen de forma definitiva. Hoy Dios es precisamente así. En esta temporada que precede a la Navidad, mientras aguardamos la venida de Jesús, digamos: Dios, me aferraré a tu palabra y viviré conforme a ella una vez más. Amados hermanos y hermanas, oro en el nombre de Jesús para que esta firme decisión quede en nuestros corazones.